Buenas tardes, amigos de El Pitazo, arroba El Pitazo TV y El Pitazo en Facebook. Nos encontramos en este momento con Eugenio Martínez, colega, periodista, experto en la materia electoral, con quien el día de hoy vamos a conversar acerca de las denuncias o la denuncia de Smartmatic, de la empresa que presta el servicio para el sistema de votación en Venezuela, y la reacción de Tibisay Lucena sobre estas denuncias. Eugenio, bienvenido una vez más a este Facebook Live del Pitazo. Gracias. Y bueno, y bienvenido por supuesto a ustedes, y saben que vamos a estar conversando, tratando este tema, y si en algún momento la comunicación falla, porque hay que conocer las condiciones del internet en Venezuela, ustedes pueden retomar próximamente, cuando ya lo pongamos en el Facebook del Pitazo, pueden retomar esta conversación y compartirla con los usuarios, con sus amigos, porque les aseguro que esta va a ser una conversación muy interesante. Eugenio. Condúcela. Bueno, por supuesto, Eugenio. Vamos a comenzar por esa denuncia de Antonio Mujica desde Londres. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esa denuncia? ¿Cuál es lo que tú crees que es el aspecto más importante de esa denuncia? Bueno, para hacerlo muy simple, porque hay una tendencia de querer complicar mucho lo que ha dicho Smartmatic, pero para hacerlo muy simple, Smartmatic dijo, en palabras muy llanas, que el boletín de totalización del CNE decía A y Tibisay Lucena dijo B, para ponerle el número. Smartmatic dice que el boletín de totalización oscilaba entre 6.6 millones, 6.9 millones, y Tibisay Lucena leyó 8 millones. Es decir, le agregó verbalmente 1.100.000 votos a la data que tenía Smartmatic en sus actas o en sus soportes numéricos. Pero ya hay quienes dicen que 1 millón de votos no es mucho, que debe ser mucho más. ¿Qué crees tú? Esa diferencia. Yo creo que primero es que la empresa que presta tecnología electoral desde hace más de 13 años diga que se dio una diferencia de que se anunció un resultado distinto al que se totalizó, ya es suficientemente grave. Se trata de 1 millón, se trata de 2 millones, se trata de 500.000 votos, ya es una diferencia, la diferencia no importa. El tema que se está denunciando es lo vital. Ahora bien, Smartmatic lo que dice es que el sistema totalizó 6.9 millones de votos, para redondear. Y a la gente le parece que 6.9 millones de votos es mucho. Sí, claro, porque están partiendo de lo que decía, por ejemplo, Data Análisis, de una participación de 26%, 25%, y además decía la gente de Torino Capital habló de poco 3.6 millones. Bueno, de hecho ayer Jorge Rodríguez decía, bueno, en la denuncia de Smartmatic se reconoce que hay 7 millones votando. Claro, lo que pasa es que la denuncia de Smartmatic hay que verla en dos niveles. Exacto. Primer nivel, Tibisay Lucena miente y le agrega 1 millón, al menos 1.100.000 votos al boletín de totalización. Segundo nivel, Smartmatic dice, el sistema contó 6.9 millones de votos. Como se flexibilizaron todas las auditorías, se flexibilizó todo el control de identidad, se abre la posibilidad de voto doble, se abre la posibilidad de voto múltiple, entonces hay que hacer una auditoría para verificar si esos 8 millones si esos 6.9 millones de personas de concurrencia que salen en el sistema efectivamente corresponde a 6.9 millones de personas, o ver la magnitud del voto doble o la usurpación de identidad. Porque hay otro elemento, un tercer nivel dentro de ese número, que es la persona que fue votada, que fue obligada, chantajeada con la bolsa del CLAP, con la pensión. Lo que pasa es que eso, cuantificarlo es muy complejo. El voto nulo, por ejemplo, pudiese dar una idea de la magnitud del voto obligado. Sin embargo, como el Consejo Nacional Electoral tampoco ha revelado data general de voto nulo, entonces es prácticamente imposible tener una idea de la magnitud del voto doble, de la usurpación de identidad y de las personas que fueron obligadas a votar. Bueno, recuerden que ustedes también pueden participar en esta conversación con Eugenio Martínez, periodista experto en materia electoral, a través de las preguntas que nos pueden hacer llegar por intermedio del Facebook Live, de la misma plataforma de Facebook. Eugenio, ¿por qué Tibisay Lucena arriesgarse a dar 1.2 millones de votos por encima de lo que el sistema arrojó al cierre de la totalización? ¿Por qué inventarse 1.2 millones de votos? Wow, esa ha sido una pregunta compleja.
porque al final no es la cantidad de 1.100.000 votos de más. El efecto hubiese sido similar si hubiese sido solamente 500.000 votos o hubiesen sido 100.000. Se está dando un dato desde la perspectiva, desde la denuncia de Smartmatic, que no corresponde con lo que se totalizó. Smartmatic solamente estuvo parcialmente en la sala de totalización hasta que se tenían transmitido entre 90 y 95% de las actas. En todo caso, habría que ver si la presidenta del Consejo Nacional Electoral sucumbió a la presión política o simplemente le termina dando la razón a lo que en su momento el Centro Carter colocó en su informe del año 2012, que es que la actuación de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, especialmente de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, estaba muy marcada por el partidismo y por el apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque vamos a entender algo, el domingo lo que era importante era el dato de participación, sí, desde la perspectiva política. Al chavismo no le servía un dato que fuese ni inferior ni similar al que ofreció la oposición. Lo que ofreció la oposición el 16 de julio. El 16 de julio, así que políticamente necesitaba superar ese dato de la oposición, que en Venezuela fue de 7 millones, más de 600.000 personas afuera, fueron de 7.6. Así que políticamente el chavismo necesitaba una participación superior. Que el CNE se haya prestado para eso, con la denuncia de Smartmatic, pues deja la credibilidad no solamente de la institución, sino del sistema en entredicho para próximos eventos. Ahora, esta situación pudiera afectar, y ya incluso hay el debate, y tú estás hablando del próximo evento, la convocatoria a la elección regional, que ya el 8 tienen que comenzar a inscribirse los candidatos. El problema es que en este momento la oposición venezolana está, desde mi perspectiva, en un escenario o en un dilema de perder. Pierde si postula candidatos y pierde si no lo hace. Pierde si postula candidato con este CNE. Y pierde si no lo hace también. ¿Cuál es la peor forma de perder? Sería el dilema. Tal vez en el costo-beneficio que se pueda calcular es cómo pierdes menos. Okay. O qué es lo menos costoso que vas a tener. Para algunos pareciera que lo más costoso es no inscribir, para otros pareciera que lo más costoso es presentar candidaturas. En todo caso, pudiésemos hablar de un punto intermedio donde la oposición preventivamente inscribe candidatos, independientemente que no sean de unidad o que no hayan salido de primaria, eso después se puede sustituir. Preventivamente la oposición inscribe candidatos, pasan 2 o 3 meses en donde se trata de mejorar las condiciones técnicas, las condiciones políticas. Si eso se mejora, pues puedes llegar a la elección del 10 de diciembre. Si no se mejora, pues simplemente retiras a los candidatos. Y esas elecciones tendrían una diferencia con este proceso. Habría testigos, al igual que hubo testigos el 6 de diciembre del 2015, claro, cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Claro, a ver, lo que pasa es que el debate de participar se ha complicado a partir de la denuncia de Smartmatic. Porque el lunes y martes el debate de participar, desde el punto de vista técnico, se limitaba a decir, bueno, recuperamos las garantías que teníamos en el año 2015, contamos con testigos, volvemos a tener testigos en la sala de totalización, testigos en la mayoría de las mesas, volvemos a auditar el sistema, hacemos que el sistema biométrico funcione como debe ser, recuperamos todas las garantías que hicieron, o todas las garantías que hicieron que la oposición confiara en el sistema electoral. El problema ahora es que la denuncia de Smartmatic agrega un valor adicional a las dudas, porque vamos a suponer que la oposición recupera testigos, recupera auditorías, recupera temas biométricos, va a la elección y Tibisay Lucena, el dato que dé en la noche del 10 de diciembre, la mitad del país no lo va a creer. Porque va a recordar que Smartmatic dijo que el 30 de julio se dio un resultado con 1 millón más. Pero es casi un hecho de que esa elección sería sin Smartmatic. Bueno, sería con una empresa creada, no sé por quién. Deberíamos suponer que Smartmatic ya no va a participar en los procesos electorales en Venezuela. Deberíamos suponer eso. Hay que ver si efectivamente se concreta, porque tampoco es tan sencillo para el Consejo Nacional Electoral encontrar una nueva empresa que supla tecnología electoral, sobre todo por las sanciones contra Tibisay Lucena. Firmar nuevos contratos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral va a implicar que la empresa que lo firme puede estar sujeta a algún tipo de sanción por parte de los Estados Unidos. Entonces hay una alta posibilidad de que sea una votación manual de una elección regional. No, en realidad no, porque el CNE seguramente va a continuar utilizando las máquinas
va a seguir utilizando parte del software que en su momento se le compró a Smartmatic. El problema es que no va a estar detrás la empresa que generó el software, sino o va a estar un nuevo operador técnico o toda la responsabilidad va a recaer sobre el rector Carlos Quintero, por ejemplo. O el CNE pudiese buscar en Cuba, en Rusia, en China, algún tipo de empresa de tecnología electoral que quiera asumir, prestar servicios de tecnología electoral para ese proceso. Y eso, por supuesto, generaría más dudas sobre la transparencia. El problema es que si te cambian el proveedor de tecnología y se cambian las reglas con las que funciona el sistema, empiezas desde cero. Todo el aprendizaje que tienes en los últimos 13 años de lo que debes auditar del sistema, de cuáles son las fortalezas del sistema, de cuál puede ser alguna debilidad del sistema, lo pierdes. Ahora la oposición o los técnicos de la oposición deberían empezar desde cero si se cambia la empresa formalmente de tecnología electoral. Ya, tú hablabas de uno de los factores, hablabas en un artículo que escribiste acá, fue la flexibilización del sistema biométrico de identificación. Lo que pasa es que el CNE, cuando anunció la infraestructura de la Asamblea Nacional Constituyente para la elección de la Constituyente, ya dejó entrever que iba a ser muy flexible con la identidad de los votantes. Me explico rápidamente. El sistema biométrico del CNE, la cartahuella, que es la similar a la que se encuentra en supermercados, farmacias, etc., solamente almacena hasta 600 pares de huellas. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es la identificación que se hace? Ese es el promedio de electores que hay por mesa en Venezuela, cuando generalmente en las elecciones se usan 42.000 mesas. El CNE para la Constituyente dijo, no vamos a usar 42.000 mesas, vamos a usar 24.000. ¿Por qué 24.000? Nunca lo explicaron. Lo que sí es cierto es que al usar 24.000 mesas, sube el promedio de electores por mesa, y la cartahuella no tiene capacidad de tomar las huellas de todas las personas que van a ir a votar a un proceso electoral. Ergo, la persona que va y pone su huella, el sistema la registra, pero es incapaz de decir, esta huella ya está registrada, esta persona ya votó, o esta persona no está inscrita para votar en esta mesa. Con esa flexibilización del sistema biométrico, ¿qué ocurre? Cualquier persona con la complicidad de los miembros de mesa, que en realidad al día de hoy no tenemos certeza si eran las personas sorteadas en 2016 o fueron militantes del PSUV, pero una persona con la complicidad de los miembros de mesa del Plan República simplemente ha podido pararse frente a la máquina y hacer votar, seleccionar, votar. El presidente de la mesa desbloqueaba la máquina, seleccionar, votar. El presidente de la mesa volvía a deseleccionar la máquina, votar, seleccionar, votar. Y entonces, al flexibilizarse el sistema de identificación, no se puede saber a quién corresponde cada una de esos votos. Al flexibilizarse el sistema de identificación, facilita que una persona vote varias veces en la misma mesa, o varias veces en múltiples mesas, o que una persona vote usurpando la identidad de otros. La única forma de determinar si eso ocurrió es haciendo una auditoría de duplicidad de huellas. ¿Es posible hacerla? La pregunta, sí. ¿Es posible hacerla? Depende. En 2013, la oposición exigió una auditoría de duplicidad de huellas. Cuando la elección presidencial. Cuando la elección presidencial Capriles Maduro, para aclarar las denuncias de fraude de Capriles. Esa auditoría ha podido aclarar las denuncias de Capriles. El problema es que el Consejo Nacional Electoral terminó haciendo esa auditoría solo. Es decir, la oposición inició el proceso de auditoría junto al CNE. A la mitad del proceso se rompieron las relaciones técnicas entre la MUD y el CNE porque no había acuerdo de cómo auditar las huellas y qué criterios utilizar. El CNE terminó haciendo esa auditoría solo, que tardó prácticamente 6 meses el CNE en hacer esa revisión. Nunca entregó los resultados, nunca le informó a los venezolanos cuáles eran los resultados. Los resultados se los entregó a la UNASUR con convenio de no publicación. La UNASUR nunca dijo cuáles habían sido los resultados de la auditoría y nos terminamos enterando de los resultados de esa auditoría porque el Centro Carter, en un informe de monitoreo de la elección presidencial del año 2013, refleja en su informe lo que dice el informe de la UNASUR. ¿Qué dice? El informe de la UNASUR dice que la revisión de huellas que hizo el Consejo Nacional Electoral determinó que 270 personas votaron en más de una ocasión. Y que por proyección y que por análisis de los distintos elementos que estaban dentro de la auditoría, se podía concluir que
11.000 votos, al menos 11.000 votos, estaban comprometidos por un tema de identidad. Es decir, el CNE tenía dudas sobre si 11.000 votos habían sido emitidos por quien debía o si fueron votos fraudulentos. 11.000 votos a lo mejor parecerá muy poco, pero la diferencia entre Maduro y Capriles fue de 200.000 aproximadamente. Si usando el sistema en todo su esplendor, el CNE tuvo que reconocerle a la UNASUR que había 11.000 votos comprometidos, no usando el sistema como se supone que funciona, esa posibilidad es infinita. Ahora, es una auditoría de 6 meses, en el mejor de los casos, y habría que ver quién va a participar, cómo se va a hacer. Es decir, tener la precisión al día de hoy de cuántas personas votaron no parece posible. ¿Por qué el CNE no ha publicado en estos momentos, o bueno, hasta la última vez que lo chequeé, los resultados de las mesas? Sí. La ausencia de resultados por mesa le da mucho valor o le da más valor a la denuncia de Smartmatic. Porque ¿qué ocurre? Smartmatic, volvemos con el tema. Smartmatic dice, el sistema totalizó 6.9 millones y Tibisay Lucena dijo 8. O sea, Tibisay Lucena inventó 1 millón de votos. Desde 1 millón de personas que participaron, lo que equivale a el doble de votos adicionalmente. Sí. Eso implica que tenemos el dato aquí de 8 millones. Eso hay que empezar a bajar los datos y distribuirlos en las 24.000 mesas de votación para que cuadre. Mientras el CNE no publique los datos por mesa, más valor o más razón tiene Smartmatic, porque habrá gente que pensará, que nos esté viendo, que sea auditor, dirá, bueno, hay una especie de ingeniería contable para empezar a distribuir los votos para que todo cuadre. Mientras no existan las actas de escrutinio de las 24.000 mesas, no se puede cotejar el resultado mesa a mesa para, sumando mesa a mesa, ver que dé 8 millones de personas. ¿Es posible todavía, hoy día, ya le han trabajando, hacer la auditoría? ¿La auditoría se que plantea Maduro? Lo que pasa es que la auditoría que plantea el presidente Maduro no va a resolver el problema, porque Maduro está planteando abrir las cajas con los comprobantes de voto. Okay. Si yo usurpé la identidad de otra persona o voté múltiples veces en una máquina con la complicidad de los miembros de mesa y porque el sistema SAI no funcionaba, si yo voté 5 veces, le di 5 veces a la máquina, va a haber 5 boletas. Va a haber 5 comprobantes de voto. Es decir, eso siempre va a cuadrar. La auditoría que propone el presidente Maduro es una oferta, digamos, engañosa, porque no va sobre el fondo de lo que se está denunciando. La única forma de comprobar lo que se está denunciando es una auditoría de duplicidad de huellas, que volvemos entonces al tema. En 2013 tardó 6 meses y los resultados se conocieron casi un año después. No parece que en el corto plazo podamos suponer que se va a hacer esa auditoría, porque además requiere de mucha voluntad política y pareciera que al día de hoy eso no existe. Si tuvimos esta situación en esta elección, ¿qué se puede pensar de elecciones pasadas? Ya nombraste la de abril del 2013, pero la de 2004, la de 2006, 2008, ¿qué se puede pensar de ese elección? Claro, el problema es que cuando Smartmatic dice Tibisay Lucena está dando un resultado que no es inevitable para la gente pensar, bueno, si lo hizo en esta ocasión, todo lo demás es inválido o ocurrió antes. Y eso es tal vez un misil a la línea de flotación de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral y del sistema. De hecho, se alertó mucho que las licencias que se estaba tomando el CNE para complacer la petición o la exigencia que la constituyente fuera el 30 de julio, estaba minando la credibilidad o iba a destruir al sistema electoral, como pareciera que efectivamente ocurrió. ¿Por qué no es viable extrapolar o llevar hacia atrás la denuncia de Smartmatic a otros procesos electorales? Porque la oposición en su momento, con testigos en la mayoría de las mesas, tuvo la misma noche de la elección la copia del acta de escrutinio de cada mesa. Así que sin necesidad de ser ingeniero ni nada por el estilo, es lo que se llama la traza de papel. Si se sumaban todos los comprobantes de voto de mesa a mesa, todos los comprobantes de voto no, todas las actas de escrutinio de mesa a mesa, ese resultado coincidía con lo que había anunciado el Consejo Nacional Electoral. Algo que no se puede hacer en esta elección porque los resultados mesa a mesa no aparecen. En algún lugar estarán, pero al día de hoy, bueno, hasta hace 2 horas no estaba.
Ok, bueno, Eugenio, vamos a ver qué nos dicen por aquí los que nos están acompañando en este momento a través de el Pitazo en Facebook. Fanny Morales Quiroz, perdón, Fanny Marlene Quiroz González dice, buenas, gracias por su información, siempre a la orden. Por acá está Antonio Rodríguez. Fue una elección interna fraudulenta que estafó no solamente a la nación, sino además que a su grupo del polo patriótico de menor poder. Fue además una arma para dañar el voto directo, universal y secreto. Oh, perdón, esto creo que era una pregunta, la estoy viendo. En Venezuela con toda intención, es decir, la pregunta Antonio Rodríguez, ¿esta fue una elección para afectar incluso al polo patriótico? El problema es que los candidatos que no eran de la línea de poder del PSUV no tenían testigos en las mesas, no pueden reclamar el resultado. Sin embargo, ya hemos visto muchos casos de colectivos y grupos no asociados directamente al grupo de poder del PSUV. Y Ana Medina, el PPT, ¿no? Que han ido a reclamar que dónde están sus votos, que la adjudicación del método de PON fue incorrecta, etcétera, etcétera. No hay resultado por mesa, es imposible saber en realidad si se manipuló o no una elección a nivel regional, una elección a nivel municipal o incluso una elección a nivel sectorial. La data que está dando el Consejo Nacional Electoral es muy vaga, es muy mala. De hecho, tradicionalmente el boletín, si alguien se mete en la página del CNE y no está acá en este momento y revisa elecciones anteriores, va a ver que se coloca electores esperados, electores que acudieron, abstención relativa, votos válidos, votos nulos. Ninguno de esos elementos se está colocando en el boletín o en los resultados que estaban en la página web del Consejo Nacional Electoral, lo que le da entonces un halo de misterio al resultado muy amplio. Y que ratifica la denuncia de Desmarmati. Le da, mientras más tarde el Consejo Nacional Electoral en publicar los resultados mesa a mesa, más razón empieza a tener Desmarmati al decir, bueno, aquí hay un millón de votos al menos que no estaban en el sistema y hay ingeniería contable para empezar a justificar esos votos en las distintas mesas, bueno, los distintos centros electorales. Bueno, Antonio Rodríguez también hacía una segunda pregunta. En Venezuela, que si esto fue hecho con toda intención. El tema es que, intencional o no, cumplió el efecto de colocar a la oposición en un dilema importantísimo. ¿Participas o no de ahora en adelante? De hecho, ya hel visto al vicepresidente Tarete la Isamí hacer uso del daño que está generando dentro de la oposición